Los asistentes, muchas gracias por venir, por sacar tiempo, por acompañarnos. Muy buena cantidad de público para este tema tan interesante como es los métodos de reforzamiento, los 11 métodos de reforzamiento. Bueno, voy a apagar la cámara. Bienvenidos todos. Al final vamos a tener una sesión de preguntas. Les pido el favor que apaguen sus celulares, se concentren en esta charla, la miren bien. Vamos a tener oportunidad de recorrer todos los métodos de reforzamiento, lo que recomienda SICA, sus soluciones, sus sistemas. Vamos a mirar todo lo que es el estado del arte en reforzamiento estructural. Entonces voy a apagar la cámara y empezamos con este webinar. Bienvenidos todos. Bueno, bienvenidos a este webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Rendón, ingeniero civil estructural. Ingeniero del Departamento Técnico de SICA Colombia desde el año 2001 y también doy asesoría a las demás SICAs de Latinoamérica en los temas de rehabilitación y reforzamiento de estructuras. El contenido de esta charla, vamos a mirar por qué hay que reforzar las estructuras. Miraremos los 11 métodos de reforzamiento, algunos conceptos de reforzamiento estructural. Miraremos en detalle los 11 métodos con los qué sistemas, qué conexiones, cómo se hacen, cuáles son los productos SICA especializados para que se utilizan en estos 11 métodos y finalmente vamos a tener unas conclusiones. Bueno. Antes de empezar, quiero que miren estas soluciones. Estas son 4 soluciones de reforzamiento estructural, pero yo quiero que ustedes me digan qué opinan de esto. Vamos a mirar la primera que estoy señalando, este puente en donde la solución que dieron fue colocar estructura metálica y obviamente taparon toda la calzada en la parte de abajo, ¿no? Una muy mala solución. Aquí hubieran utilizado materiales de última generación, gran resistencia, fibras de carbono, platina de carbono posttensada y seguramente no les hubiera tocado cerrar la vía en la parte de abajo. Miremos la foto del nudo, la foto de la derecha, donde dice cambio de rigidez. Ese es un edificio en Colombia que lo reforzaron sísmicamente, un edificio en la zona cafetera, y la solución que dieron fue, había que reforzar el nudo, pero lo hicieron con completo reforzado. Ahí simplemente mandaron el problema para otro lado. O sea, ya solucionaron el problema del nudo, pero el día que llegue el terremoto, el problema se va a presentar en el cambio de rigidez. Muy mala solución en ese caso. La foto del puente de abajo, en donde están haciendo un encamisado en concreto reforzado. El resultado de esa solución fue suspensión del tráfico, porque para que el concreto fragüe, seque, cure, pues hay que suspender el tráfico y eso vale mucho dinero. Mala solución. Hay productos de última generación, fibras de carbono, usted puede reforzar el puente sin suspender el tráfico. Y esto es otro, el último, el de la parte de abajo, en reforzamiento con encamisado en arrastramiento metálico, y utilizaron la dolorosa, se llama la conexión dolorosa, en los 4 puntos, en los 4 nudos, y obviamente los pernos no entran ahí, se encuentran con todo el acero de refuerzo. Muy mala solución. Vamos a mirar las soluciones que no son dolorosas. Cuando estemos en la parte de arrastramientos metálicos, las conexiones con marco perimetral, que son mucho más fáciles de hacer. Entonces, todo esto lo que denota es falta de conocimiento del ingeniero, seguramente el ingeniero estructural, malas soluciones, y el ingeniero constructor pues seguramente no supo, que no le advirtió del hecho, tampoco sabía. Entonces esto es desconocimiento de las técnicas de reforzamiento de estructuras. ¿Por qué reforzar las estructuras? Hay varias razones por las cuales reforzar las estructuras. En la foto que ven ustedes allá arriba, así quedó un edificio en Ecuador en el 2016. En abril del 2016 tuvieron un sismo terrible y así quedó ese edificio, pero hay otras razones por las cuales hay que hacer reforzamiento, típicas, aumento de cargas verticales en edificios o en puentes, errores de diseño, construcción, las secciones quedaron más pequeñas, colocaron menos acero de refuerzo, hay que entrar a reforzar, o baja resistencia a la compresión del concreto, el concreto de columnas, por ejemplo, no está dando la resistencia y hay que entrar a reforzar. Y en el caso de Colombia, pues actualización sísmica muy importante, el 90% de la población colombiana
vive en zonas de riesgo sísmico intermedio alto, y el gran problema que tenemos es que hace muchos años, hace más de 20 años que no tiembla duro en Colombia. Entonces eso es preocupante, que no se nos vaya a venir un terremoto grande. Bueno, casos típicos de reforzamiento que hemos visto, nos consultan mucho, pues aumento de cargas verticales. En el caso de edificios, van a colocar un elemento muy pesado, una caja fuerte, un equipo de computación muy pesado, o modificaciones en la estructura, se les olvidó colocar un ascensor, o unas escaleras, hay que modificar la losa. Cambios de uso, ese es otro. Un apartamento lo convierten en biblioteca, aumenta la carga. Lo mismo en puentes, los camiones que pasan ahora son más grandes que los que se utilizaron para el diseño, y este es un caso típico de aumento de cargas verticales. El otro caso típico y que preocupa mucho a los ingenieros es la parte sísmica. Entonces, ya les decía que el 90% de la población colombiana vive en zonas de riesgo sísmico intermedio o alto, y hay que reforzar las estructuras. Los edificios no pueden ser muy flexibles. Cuando llegue el sismo, normalmente ese desplazamiento máximo que tiene en el techo se limita normalmente a un 1% de la altura, y los edificios viejos usualmente sobrepasan eso, son muy flexibles, entonces hay que entrar a rigidizarlos con metodologías especiales. Este es otro caso típico. Vamos a mirar los 11 métodos de reforzamiento. En el 2001, SICA Colombia empezó a hablar de los 11 métodos de reforzamiento, porque realmente son 11. Eso es lo que se ha inventado el ser humano para rehabilitar, o digamos para reforzar las estructuras. 11 métodos, que son estos que están acá. Lo que pasa es que viéndolos así, de pronto uno, pues leyendo, uno lo reconoce, pero los vamos a ver de manera fotográfica. Básicamente, los primeros 8 son convencionales, se conocen desde hace varias décadas, las ecuaciones de diseño son conocidas, podríamos decir así, son conocidas, los ingenieros lo conocen, digamos, bien, y los aplican mucho. Los últimos 3, lo que se llama disipadores de energía, el aislamiento sísmico y las fibras de carbono, los materiales compuestos, es lo que se llama el estado del arte, los consideramos los más nuevos. Aunque yo tendría que decir aquí que de todos los 11 métodos, el más viejo es el aislamiento sísmico. Se han encontrado estructuras de hace 5.000 años que utilizaban aislamiento sísmico. Los antiguos utilizaban diferentes elementos suaves abajo para disipar energía, o sea que el más viejo de todos posiblemente son aislamiento sísmico y disipación de energía, aunque ahora pues los consideramos los más nuevos, pero realmente son los más antiguos. Vamos a mirarlos así rápidamente para luego entrar en detalle a mirar las conexiones y qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Arriostramientos metálicos, esta es una técnica para rigidizar la estructura. Básicamente es para mejorar el desempeño ante sismos. Vamos a mirar también las pantallas en concreto reforzado. Usted ven el nombre también ahí en inglés, Reinforced Concrete Walls, lo pongo en inglés porque se encuentra muy buena literatura en internet, cuando uno entra con el nombre en inglés. Esta técnica también lo mismo, para rigidizar la estructura, para cuando llegue el sismo, y compite con la anterior, los arriostramientos metálicos. Vamos a mirar el Reinforced Concrete Jacketing, lo que es el encamisado en concreto reforzado, que sirve para rigidizar la estructura, mejorar el desempeño ante sismos, o mejorar las cargas verticales o cargas sísmicas. Tiene diferentes usos. El encamisado en acero o el Steel Jacketing, mejorar el desempeño ante sismos, también aumentar la ductilidad de la estructura, o sea, su capacidad de deformarse, pero sin sufrir daño, y se aplica tanto a puentes como a edificios. Las platinas metálicas usualmente se utilizan para aumentar la capacidad de carga de los elementos estructurales. Esta técnica ha perdido fuerza contra las fibras de carbono, que son mucho más resistentes y más fáciles de colocar, pero todavía se utiliza. Adición de perfiles metálicos, este ya es un elemento metálico grande, robusto, que rigidiza la estructura y que trabaja conjuntamente con el elemento de concreto. Se llama metallic members, perfiles metálicos. Si usted tiene espacio en la parte exterior, puede trabajar todo el reforzamiento colocando contrafuertes, lo que llaman buttressing o counterforts, y sirve para rigidizar la estructura, le compite a los arrostramientos metálicos y a las pantallas en concreto reforzado. Postensionamiento externo, esta es una técnica que se utiliza todavía
digamos en puentes, en edificios también. En lo posible, si se puede reemplazar por un método que no se vea, como los materiales compuestos, las fibras de carbono, pues mucho mejor. Disipadores de energía, esta es una técnica pues que está de moda en todo el mundo. Ya los ingenieros, cada vez que hay un terremoto, los edificios que se defienden de manera eh, más eficiente son los que tienen disipadores y aisladores. Entonces, mucho cuidado le están colocando los ingenieros colombianos a esta técnica. Se están diseñando y construyendo edificios con disipadores en todo Colombia. Lo mismo aislamiento sísmico. Esta era la última técnica que faltaba por entrar al país y entró en el año 2008, con un par de puentes que se inauguraron en Manizales, y ya con eso completábamos los 11 métodos de protección, rehabilitación o, digamos, protección de estructuras, el aislamiento sísmico. En este momento, pues este tema está de moda. Estos son fotos de edificios en Colombia y se están construyendo edificios, puentes con esta técnica. Y una técnica que nos consultan mucho pues son los materiales compuestos FRP, los polímeros reforzados con fibras, que entraron al país en el año de 1996 y que son miles de las estructuras que se han reforzado y las que se están reforzando ahora. Básicamente nos preguntan mucho por lo que los suizos son pioneros en este tipo de reforzamientos. Los suizos inventaron la platina de carbono, nosotros somos una empresa suiza, una empresa europea. Entonces la técnica vino de allá, de Europa. Entonces estos son los 11 métodos. Antes de entrar a mirar lo que son las conexiones, qué productos se utilizan ahí, mirar algunos ejemplos, vamos a mirar algunos conceptos de reforzamiento estructural como para distinguir en qué momento se utiliza un método y en qué momento se utiliza otro, o si se pueden combinar. Básicamente, esta gráfica lo que tiene es, por ejemplo, si usted quiere rigidizar la estructura, o sea, aumentarle su resistencia, entonces usted hace un reforzamiento basado en resistencia y rigidez, utiliza un método para eso. O si usted quiere que su estructura se deforme, pero sin sufrir daño, ese es un reforzamiento basado en desplazamiento, digamos en ductilidad, que la estructura se deforme, pero que no se vaya a dañar. O usted puede utilizar una combinación de los dos. Entonces hay métodos para cada una de estas tres opciones, que las muestro en la siguiente diapositiva. Ejemplo, si usted quiere rigidizar la estructura de manera rápida para cuando llegue el sismo no tenga un desplazamiento exagerado para lado y lado, entonces utiliza pantallas en concreto, reforzado o arrostramientos metálicos o contrafuertes. Si usted lo que quiere es aumentar la ductilidad, la capacidad de deformarse de los elementos estructurales, se va para el lado 3, con encamisados en acero, encamisados con platinas metálicas, el mismo encamisado en concreto o materiales compuestos, fibras de carbono. Un intermedio entre ambos podría ser el concreto reforzado, atravesando los nudos, el encamisado. Entonces, usualmente en los diferentes proyectos se combinan una, dos y hasta tres técnicas de reforzamiento estructural. Usualmente no va una, usualmente trabajan en conjunto. Ya les decía que casos típicos, pues, de uso de estos mapas para reforzamiento, aumento de cargas verticales, si ese es el problema, o modificaciones en la estructura, la solución podría ser utilizar materiales compuestos, platinas de carbono, tejidos de fibra de carbono. También sirve hacer encamisados en concreto reforzado o encamisados en acero también. O sea, se pueden utilizar diferentes técnicas si el problema es aumento de cargas verticales. Lo mismo para puentes. Se pueden utilizar los materiales compuestos, que son los preferidos porque usted puede reforzar el puente sin suspender el tráfico, pero también se utiliza el encamisado en concreto reforzado, o también el encamisado en acero. O sea, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar acá. Y también el postensionamiento externo es muy utilizado en puentes para aumento de cargas verticales. Para la parte sísmica, existen, si el problema es sismo, un edificio que no fue diseñado para carga sísmica, recuerden que el sismo genera un movimiento lateral del edificio, que normalmente pues degrada, daña los acabados, y también daña los elementos estructurales como vigas y columnas. Entonces, para eso se utilizan arriestramientos metálicos, contrafuertes, o se utilizan pantallas en concreto reforzado o encamisados en concreto reforzado. Mire que aquí
no está la solución de las fibras de carbono. Las fibras de carbono no dan rigidez. Las fibras de carbono sirven. Cuando usted ya ha rigidizado la estructura, tiene que revisar qué esfuerzos por ahí hay en vigas y columnas, entonces ahí entran los materiales compuestos. Pero para rigidizar problemas sísmicos van otras técnicas como las que estoy mostrando. Vamos a mirar los 11 métodos de reforzamiento. Empecemos con los arrastramientos metálicos, que yo les decía, es una técnica para rigidizar la estructura. Normalmente lo llaman steel bracing. Eh, los arrastramientos, los mexicanos lo llaman contraventeos, nuestros amigos venezolanos lo llaman las cruces de San Andrés, tienen diferentes nombres a nivel mundial. Es un método para rigidizar la estructura. Vemos muchos ejemplos en Colombia de esta técnica en donde se puede utilizar en la parte exterior o en la parte interior con diferentes conexiones. Hay unas conexiones que son la dolorosa, la que no se debe hacer y la que se debe hacer, que es lo que vamos a ver acá. Normalmente es una tendencia a hacer todo el reforzamiento por la parte exterior, así se afecte la estética de la estructura. Si usted no quiere suspender el funcionamiento del edificio, pues se sacrifica la estética de la estructura y pone todo el reforzamiento en la parte de afuera, cosa que no le gusta mucho a los arquitectos, pero esta es una tendencia mundial. Aquí vemos diferentes tipos de conexiones, muchas de ellas la dolorosa, que yo digo que es entrando solamente en 4 puntos de la estructura, que normalmente, digamos, se dificulta mucho. Muchas de estas estructuras se reforzaron después del sismo de Armenia. Obviamente se ven casos extremos como este que está acá, que es una foto de un edificio en México. Aquí se alcanza a ver en la foto un perrito por acá, aquí lo estoy señalando. Fue un edificio bastante vulnerable, con secciones muy pequeñas de vigas y columnas y obviamente pues tocó encamisarlo todo. Esto fue después del sismo de 1985. El sismo del septiembre del 85, que se repitió el mismo día, 19 de septiembre, pero en el 2017. Entonces, se ven casos extremos. Bueno, vamos a explicar los 2 tipos de conexiones. Aquí estoy mostrando la conexión, la dolorosa y la menos dolorosa. La dolorosa es entrar en 4 puntos de la estructura, que es la que normalmente prefieren muchos ingenieros porque no conocen la que propone Japón desde los años 80, que es la que tiene marco perimetral. Digamos que aquí la diferencia es que en esta los anclajes quedan muy grandes en cuatro puntos, mientras que en la conexión japonesa con marco perimetral los anclajes quedan en todo el perímetro. Entonces son anclajes más pequeños, de barras de media pulgada de diámetro, 5/8 de pulgada, o sea, mucho más fácil de hacer esta conexión con marco perimetral. Entonces, aquí donde está la difícil de realizar y la más fácil de realizar. Estos son ejemplos de la conexión dolorosa, en donde usted pretende meter varios pernos, en donde está todo el acero de refuerzo de la columna, entonces más los estribos, esta es la zona más congestionada de acero, y obviamente el operario con su broca no puede entrar. Y aquí estaban empezando a destruir el nudo de esa columna. Lo mismo vimos en este proyecto, en donde si ustedes pueden ver acá, donde está el círculo punteado de color rojo, vemos que se estaba dificultando, casi imposible entrar a conectar estos arrastramientos metálicos. Aquí se encuentra uno con todo el acero de refuerzo y ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces, en los años 80, Japón propone, basado en sus investigaciones, siempre colocar un marco perimetral que se ve acá. Usualmente el marco perimetral va separado a una distancia 10, 15, 20 centímetros y hacer todos los anclajes o distribuir las fuerzas de tensión y compresión, pero en todo el perímetro. Recuerde que cuando llega el sismo, estas diagonales tienen tensión, compresión, eso pasa al marco perimetral y el marco perimetral pues se comunica con la estructura de concreto. Entonces ellos tienen esta conexión que es haciendo los anclajes en todo el perímetro. Y aquí en esta parte, luego lo van a rellenar con un material cementoso, un grout, y para ello colocan una espiral. La espiral lo que hace es tomar fuerzas de tensión dentro del grout.
Entonces, y protege, recuerden que el grout, que es un material cementoso, fluido, es como un concreto, que solamente soporta compresión, tensión es muy malo para eso, pero entonces la espiral le ayuda a eso. Otro detalle importante es que los marcos metálicos tienen unos pernos también soldados ahí, que normalmente no se tocan con los anclajes del perímetro. Entonces vamos a explicar mejor esta conexión. Aquí está. La foto de abajo corresponde al primer edificio en Colombia con conexión japonesa, eh, que se hizo en el año de 1999, después del sismo del 25 de enero del 99 en la zona cafetera. Entonces, ahí se utilizó esa conexión y vemos el marco perimetral, vemos acá los anclajes en todo el perímetro, vemos acá el elemento metálico en color rojo con sus respectivos pernos soldados ahí, normalmente no se tocan, y vemos la espiral va ahí dentro del grau, bordeando todo el perímetro. Eso tiene su cálculo. Normalmente esa espiral es una espiral de acero de 1/4 de pulgada de diámetro, muy pequeño. Y luego viene el grout. Ahí, en nuestro grout, que ya les va a mostrar cuál es el que se utiliza. Ahí hay que colocar una formaleta muy estanca y esa sería la conexión japonesa, mucho más fácil de realizar. Lo otro es que hay varias opciones, no necesariamente hay que colocar siempre el marco perimetral con el tipo X, sino que se pueden utilizar otros tipos. Si usted tiene que permitir el paso de personas de un lado a otro, pues va con los marcos tipo K. Aquí vemos fotos de la primera conexión con marco perimetral en Colombia. Aquí se alcanza a ver el grout. Normalmente utilizamos un producto de Sika que se llama el Sika Grout 212, que es un material cementoso muy fluido, se acomoda muy bien, digamos, ahí. Muy fácil de colocar y no deja hormigueros. En la parte de anclajes, normalmente vamos ahora con la línea Sican Corfix. En aquella época teníamos un producto que se llamaba el Sika Borgel Anclaje, ahorita la línea Sican Corfix. Aquí vemos algunos detalles de lo que es esa conexión indirecta, se llama así, con marco perimetral. Eso fue en la fábrica Café Liofilizado en el año 99. Entonces, los productos Sika que se recomienda ahí, la línea Ancorfix con un buen diseño de anclajes es importantísimo, el diseño, o sea que el diseño de anclajes esté muy bien hecho de acuerdo a las normativas, pues las ecuaciones norteamericanas o europeas. Normalmente se utiliza software de diseño, porque los cálculos son largos de los diferentes modos de falla, y que esa es otra cosa que también hemos venido promocionando en los últimos años, y ustedes seguramente ya asistieron a las conferencias de anclajes, de diseño de anclajes. Se utiliza un material cementoso fluido como el Sika Grout 212 o un concreto listo. También la diferencia es que este tiene grava, dependiendo del espacio, entonces también se utilizan estos dos productos. Gran ventaja que no tienen retracción, tienen buenas resistencias mecánicas y son los que se utilizan para configurar la conexión indirecta. Algunos ejemplos: el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín se reforzó también, y ahí siguieron nuestra sugerencia de colocar conexión japonesa. Lo mismo otros proyectos en Manizales, en Medellín, todos con marco perimetral. Y ya para terminar la parte de marcos metálicos lo están haciendo en este momento. Estas fotos fueron tomadas ayer. En este proyecto vemos cómo están colocando los arrestamientos metálicos. Aquí vemos nuestros amigos obviamente cuidándose de la pandemia que estamos viviendo, y vemos acá la conexión japonesa con marco perimetral, vemos los anclajes en todo el perímetro, vemos la espiral acá, y aquí vemos el producto que utilizan para eso, un concreto listo. Aquí viene la grava, viene el polvo, lo mezclan, y un producto muy fluido que lo colocan después aquí alrededor, después de colocar la formaleta. Bueno, ese es vamos a mirar las pantallas en concreto reforzado, algunos ejemplos de esta técnica que también sirve para rigidizar la Catedral de Manizales. Mire cómo una pantalla en forma de L colocaron acá alrededor. Obviamente tenía su fundación independiente. Aquí básicamente, con mucho cuidado, pues hay que hacer el diseño de los anclajes, concretos muy fluidos, con superplastificantes. Estos son edificios en Cali que sufrieron con el sismo del año 2004 en la ciudad de Cali. No hubo víctimas, pero sí un grupo grande
de edificios se dañaron. Aquí vemos los dos tipos de pantallas que hay, la pantalla completa y la pantalla lateral, lo llaman el sidewall. No es necesario cubrir toda la bahía, depende pues de las necesidades que quiera que tenga el ingeniero. Muy importante entender que también las conexiones de pantallas, usted se puede ir por la vía dolorosa o se puede ir por la vía más fácil. Lo mismo que los arrestamientos metálicos. Este es un edificio en Bogotá y mire que iban a meter el acero de refuerzo y no podían, había gran cantidad de acero. Es por eso que Japón propone esta conexión que la aplicamos en un edificio en Manizales, que es un solo conector, como ven ustedes acá. Acá, o sea, atravesando, no es necesario meter el refuerzo de la pantalla dentro del concreto, como ven ustedes ahí. Normalmente aquí lo que se utiliza pues es la línea Anchor Fix, un buen diseño de anclajes, el remate de la pantalla. Los últimos 10 centímetros se hacen después de una semana de haber vaciado el concreto o con concreto listo. También el remate o toda la pantalla la hacen con concreto listo. O si van a utilizar diseño de mezcla, pues los aditivos de Sika son básicamente lo que se utiliza en esta técnica. Recomendamos siempre un muy buen diseño de anclajes y productos para anclajes estructurales ahí. Este es un edificio en Bogotá, en donde vemos que el remate de la pantalla se hizo con mortero de reparación. En este caso, esto se llama el dry pack, el empaquetado seco, hacer el remate con mortero de reparación al menos una semana después. Y muy importante, pues de esta técnica hacemos énfasis siempre en un buen diseño de anclajes, utilizando los adhesivos para anclajes estructurales. Bueno, vamos a mirar el encamisado en concreto reforzado, el Reinforced Concrete Jacketing. Este tiene como objetivo rigidizar la estructura, aumentar el desempeño ante sismos o ante cargas verticales. Tiene diferentes usos esta técnica. Normalmente en puentes, si se puede utilizar el material compuesto, muchísimo mejor. Fibras de carbono son mejores en el sentido de que no hay que cerrar el tráfico, pero de todos modos esta técnica, si hay que rigidizar la estructura, funciona muy bien. Aquí vemos un edificio en Bucaramanga, aquí vemos un edificio en República Dominicana. Esta técnica, pues, si usted quiere rigidizar la estructura, tiene que atravesar los aceros de refuerzo por el nudo, como ven ustedes acá, como lo indico acá. O sea, si usted quiere rigidizar la estructura, tiene que pasar los aceros, o sea, comprometer el nudo. Hay otra técnica que es para no atravesando los aceros. Este es para aumentar ductilidad, pero el encamisado no pasa y se pueden hacer encamisados en una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, dependiendo. Mejor, obviamente, confinando en 4 caras toda la columna, pero hay casos en donde tenemos problemas con los vecinos o no se puede, entonces al menos una cara, 2 caras, 3 caras. Aquí en esta parte pues hay que poner mucho cuidado cómo vamos a anclar los aceros de refuerzo, si es preferible picar y agarrarse al acero existente o si vamos a hacer anclajes químicos. Eso pues hay que definirlo. Lo mismo con las vigas. Hay casos en donde si su reforzamiento es de tipo sísmico, se recomienda siempre 4 caras. Si usted va a hacer reforzamiento por aumento de cargas verticales, puede utilizar recrecimiento en 3 caras o en una cara o incluso en 2 caras, pero usualmente uno aumenta la rigidez, aumenta la altura. Entonces hay que tener en cuenta eso, qué es lo que usted quiere, reforzamiento sísmico por aumento de cargas verticales. Lo mismo acá, el remate, al igual que en las pantallas, lo que se recomienda es dejar un espacio para luego llenarlo con mortero, con grout o con concreto, hacer el remate cuando este concreto ya ha tenido pues algo de retracción. Estos son los productos SICAS más utilizados en esta técnica. Usualmente la gente imprima, o sea, pega los dos concretos con puente de adherencia, muy utilizado, ayuda mucho, aditivos para el concreto, un buen diseño de anclajes, con la ayuda de Sika, con el software de Sika. Eso es lo que hemos notado en los últimos años. La gente pues pide mucho en la parte pues de anclajes, productos de muy bien especificados, bien testeados para cargas sísmicas, cargas sostenidas. Esa es la línea Anchor Fix. Obviamente pues el remate que se hace con morteros de reparación o cualquier grout de Sika. Un ejemplo
de, de encamisados, este que se hizo hace unos años, el tanque de Vitelma, un tanque que tiene pues un tamaño importante, un tanque de 100 metros de longitud, tiene 70 metros de ancho, tenía columnas de 8 metros de altura, pero muy esbeltas. Estas columnas tienen problemas de esbeltez y obviamente el tanque es muy vulnerable ante cargas sísmicas. Aquí lo que se hizo pues fue preparar la superficie del concreto, no es necesario retirar todo el recubrimiento, sino poner rugosa la superficie. Se colocaron anclajes químicos según el diseño estructural y ahí utilizaron obviamente adhesivos para la pega de los dos concretos. Entonces, aquí vemos las pruebas que nosotros hacemos en los laboratorios, en donde pegamos dos cilindros de diferente edad, sin el imprimante y con el imprimante. Cuando lo sometemos a tensión, miren que el que tiene imprimante, la falla no se da por la pega, la falla se da por otro lado. Eso significa que se comportó de manera monolítica. El adhesivo pega totalmente un concreto a otro. O sea, no va a haber, no hay debilidades por la pega, por eso es que este producto lo utilizan tanto, se llama el Cicadur 32. Normalmente estos productos, pues en las normativas de rehabilitación, están recomendados. Se utilizó el famoso Cicaconcrelisto RE 5000, el concreto listo, esto viene con una grava pequeña de media pulgada, mire lo fluido que es, autonivelante, se le echa la cantidad de agua que requiere el bulto de 80 kilos y no más, y se coloca en el encamisado. La parte final se hizo al cabo de un par de semanas para hacer el remate y que no queden espacios por acá, entrada de agresores del medio ambiente. En esta técnica nosotros siempre recomendamos pues, el uso de anclajes estructurales, sobre todo hacer un muy buen diseño de los anclajes, del arranque de los anclajes. Si usted va a usualmente se utilizan filosofías de diseño de anclaje profundo, dándole la mayor capacidad a la carga al acero de refuerzo. Hay otro que hay que poner mucho cuidado con los anclajes que atraviesan la losa, que normalmente no llevan estos productos. Aquí, digamos, tiene otro tipo de amarre los anclajes que van acá, pero muy importante hacer un buen diseño de los anclajes. Vamos a mirar el encamisado en acero. Esta foto pues es una combinación de arrostramiento metálico, pero mire que aquí está el encamisado en acero. Esto es para mejorar el desempeño ante sismos, aumentar la capacidad también de soportar cargas verticales o cargas sísmicas. Esta es una técnica que se utiliza tanto en puentes como en edificios. Y realmente el chiste de esta técnica es que se utiliza siempre un material de relleno, dependiendo del espacio que hay entre la camisa y el elemento estructural. Ese espacio que está acá puede ser de milímetros. Hemos visto casos de esos, entonces hay que utilizar una resina de baja viscosidad para hacer ese relleno. Si el espacio es hasta 5 centímetros, utilizamos un grout cementoso, pero para más de 5 centímetros, como en este caso, en un edificio en La Calera, la planta de tratamiento de agua potable de Biesner, había 7 centímetros para rellenar y se utilizó un concreto listo. Pero lo importante para el éxito de esta técnica es que el material de relleno no tenga retracción. Usted no puede hacer una mezcla en obra con cemento, mucho cemento y arena, porque eso tiene mucha retracción y cuando se retraiga la camisa queda suelta. Y si la camisa queda suelta, entonces no funciona. Eso pasó en este proyecto en una universidad en Bogotá, en donde colocaron encamisado en acero, pero se les dijo que siempre les iba a quedar un espacio, por muy perfecto que fuera el artesano que hacía este elemento metálico, iban a quedar espacios. Entonces, mire, cuando colocaron la camisa metálica, miren el espacio que quedó acá. Más de 1 centímetro por rellenar. Obviamente la camisa no confinaba bien el concreto y tocó la dolorosa. Sellar acá con adhesivo arriba y abajo, romper la camisa metálica, colocar unos puertos de inyección y empezar a inyectar resina epóxica de baja viscosidad.
y eso obviamente es doloroso. O sea, miren, toda la altura. Ahí obviamente se encareció el sistema y hubiera sido muchísimo mejor haber confinado con tejidos de fibra de carbono. Aquí vemos esta otra técnica, la que le decía, en, la, en el edificio en La Calera, en la planta de tratamiento Francisco Biesner, miren la camisa. Aquí colocaron concreto listo, sin retracción, porque el espacio a rellenar era de 7 centímetros. También imprimaron la superficie con Cicador 32 Prime. Y estos son puentes en la ciudad de Bogotá, camisas de pulgada de eso. Vemos aquí a la persona que está soldando las partes de la camisa y dejan un espacio de 5 centímetros que lo rellenan con el Cicagrout 212. Grout fluido, sin retracción, autonivelante, con muy buenas resistencias mecánicas. Estos son los productos utilizados acá para que la camisa no vaya a quedar suelta. Vamos a mirar otra técnica que se llaman las platinas metálicas. Esta es una técnica que ha perdido mucha fuerza contra los materiales compuestos, ya que son más fáciles de colocar, no tienen problemas de corrosión, pero todavía hay mucha gente que utiliza estas, lo que llaman los metallic plates, las platinas metálicas, como ven ustedes acá. Y normalmente para los edificios que ya están muy sentidos con un sismo, es muy importante. Miren este detalle que está en la parte de arriba, que se colocó, que es provisional, porque esta es una losa reticular celulada, un edificio de los años 60, y estaba ya punzonado. Entonces ya, si llegaba una réplica y había 100 obreros ahí, esto puede obviamente colapsar. Por acá se punzona, eso ya se vio en el sismo de México del año 85, y obviamente se hace esto. Esto luego, cuando ya terminan el reforzamiento, pues quitan esto, es provisional, pero las platinas metálicas hicieron parte del reforzamiento final. Esto luego se trasladó con acero de refuerzo y se hizo un encamisado. Miren las platinas metálicas acá, muy pesadas, hay que anclarlas, adherirlas para que trabajen muy bien. Normalmente nosotros para la adherencia utilizamos el Cicadur 30, el mismo para platinas de carbono, es el producto desarrollado para pegar platina metálica, y para los anclajes la línea Sican Corfix. Pero de todos modos les decía que esta técnica pues ha perdido fuerza contra los materiales compuestos. Otro detalle muy importante es que hemos visto que no, los ángulos en las esquinas quedan sueltos porque no hacen ese detalle. O sea, lo primero que hay que hacer es soldar todo. Usted no puede colocar el elemento con adhesivo y luego soldar, porque el calor daña el adhesivo. Usted primero suelda todo y luego tapona muy bien los espacios y rellena los espacios de milímetros con resinas de baja viscosidad. O en algunos casos eh, también es recomendable colocar pernos. Si usted no va a rellenar, entonces coloque pernos, pero amarre el elemento metálico al concreto. Este es el detalle que yo les decía. Este es un edificio en la ciudad de Medellín. Y mire lo que pasó. Aquí es donde nosotros les decimos, pero mire que aquí quedan espacios grandes que realmente este elemento no está haciendo contacto con, incluso el ángulo que va acá también tiene espacios, no está totalmente relleno. Entonces, si usted va a utilizar esta técnica, tiene que hacer todo el detalle completo, o sea, taponar luego acá y empezar a inyectar resina de baja viscosidad acá, y que todo esto quede perfectamente colocado, o mejor váyase con material compuesto como está acá. Esto le aseguro que lo que está al lado derecho que estoy señalando le sale más barato, ya que lo coloca mucho más rápido, la mano de obra es mucho más rápida, o sea, el material como tal es más caro que el elemento metálico, pero la mano de obra compensa. Y sobre todo que técnicamente esto funciona muchísimo mejor que esto, para que lo tengan en cuenta. Vamos a mirar la otra técnica que se llama Metallic Members, que es ya colocar un elemento metálico robusto, grande, que aumente la rigidez, que trabaje conjuntamente
con el elemento metálico que está acá. Esta es una foto de un edificio en Medellín, un puente grúa que iban a colocar ahí y tocó, obviamente, ya la viga se estaba lesionando. Vamos a mirar ese detalle de este método. Este es un puente en Perú y vemos cómo rigidizaron la losa, le colocaron un elemento metálico robusto, grande, muy importante en esta técnica, hacer un buen diseño de los anclajes con la línea SICA Anchor Fix, utilizando las ecuaciones de diseño de las normativas, chequeando todos los modos de falla. Para eso se pueden apoyar en el software de SICA, que les he dicho todo esto estos días, lo descargan gratis de la página web de SICA Colombia y queda como usuario registrado. En estos días va a haber unos cursos para usuarios de software, tanto de fibra de carbono como de anclaje. Son solamente invitaciones para los que están usuarios registrados. O sea, ahí entramos, es simplemente ya cosas de diseño, cosas profundas, para que por favor descarguen el software y lo instalen en su computador y soliciten el código, o sea, el registro. Bueno, aquí estos elementos van adheridos también en toda la longitud. Muchas veces son elementos o perfiles muy pesados, como ven ustedes acá. Entonces se necesita maquinaria para llevarlos o gran cantidad de gente. Si esta técnica se pudiera reemplazar por materiales compuestos, normalmente la cambian, pero en este caso recuerden que los materiales compuestos no dan rigidez, entonces aquí se necesitaba rigidez. Miren este caso de este centro, de este edificio en Barranquilla. Esto fue en el año 2015. Miren la línea de color rojo y miren la deflexión de la viga. Miren el espacio que yo estoy marcando aquí. O sea, aquí ya la losa se estaba deflectando, un aumento de carga en la parte superior. Entonces, obviamente había que dar rigidez. Aquí obviamente querían utilizar fibra de carbono, pero aquí la fibra de carbono no sirve. Porque el problema es rigidez. Entonces miren cómo se soluciona el problema con la adición de perfiles metálicos adheridos y anclados a la losa existente. Entonces, pero miren, es muy diciente el detalle de esta losa acá. Lo mismo en este proyecto en Medellín, muy interesante. Aquí es un puente grúa que está por el otro lado, aumento de cargas, la viga ya venía fisurándose, o sea, ya hay un problema de flexión. Falta de rigidez y se colocaron los elementos metálicos acá, que ustedes ven acá, los perfiles para trabajar conjuntamente. Un buen diseño de anclajes es importante, ojalá adherido en toda la longitud, también es muy importante. Este es otro proyecto de Metallic Members o elementos metálicos, perfiles metálicos en la ciudad de Cali, rigidización de edificios. Estas distorsiones, estos huecos, muchas veces con el sismo, pues esto vibra de manera no apropiada, se fisuran los muros, etcétera, etcétera. Y miren acá cómo colocan los elementos metálicos muy bien anclados acá. Y lo mismo acá, en esta parte. Obviamente, este es un diseño sísmico y es muy delicado. Ahí hay que utilizar, aparte de un buen diseño, utilizar adhesivos que hayan sido probados para cargas sísmicas, que son la línea SICA Anchor Fix, ¿cierto? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Miren, también se utilizan en edificios, este también es un edificio en Bogotá, y aquí vemos el perfil metálico, todo este pórtico que lo ven ustedes acá, que es básicamente para controlar cargas verticales, pero también ayuda en lo que es absorber carga sísmica en el momento pues, del terremoto. La parte contrafuertes, lo llaman buttress y no counterforts. Esta es una técnica para rigidizar. Este es un edificio en la ciudad de Medellín, muy interesante este reforzamiento, ya lo vamos a ver. Si usted tiene espacio en la parte exterior, pues hace esto. Esta técnica se utiliza desde la Edad Media en las iglesias góticas. Mire cómo pasa por acá el contrafuerte, todo esto como baja la carga. Esto es lo que se llama el contrafuerte volante acá y baja al contrafuerte como tal. Es para soportar, en este caso para soportar las cargas verticales, pero obviamente también cuando llega el sismo estabiliza la estructura.
En el caso de las iglesias españolas, iglesias antiguas, estructuras de mampostería, tenemos muchos casos nosotros aquí en Colombia. Miren cómo se utilizan en iglesias para lo que llaman los contrafuertes para rigidizarle la estructura. Pero también la utilizamos para reforzamiento estructural, como se utilizó acá en una planta de tratamiento en Ayurá, planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Medellín. Aquí vemos una viga. Aquí se hace un diseño de anclaje profundo, con filosofía de anclaje profundo, agotando la capacidad de carga del acero, y mire cómo viene. Esto es lo que el equivalente al que mostré en la iglesia del contrafuerte volante, y aquí ya viene el contrafuerte como tal. Diseño pues bastante interesante. Uno combina la parte estructural obviamente con la parte arquitectónica. Siempre involucren un arquitecto en sus proyectos para que las cosas salgan bonitas. Cuando nosotros los ingenieros civiles nos las damos de arquitecto, ahí es donde vienen los problemas. Siempre deberían de estar un arquitecto y un ingeniero trabajando de manera conjunta en este tipo de proyectos. Y esta es una técnica, como pueden ver ustedes aquí en el hospital de Manizales, eh, que se reforzó también, y se hizo todo el reforzamiento por la parte exterior. Aquí vemos el bloque existente, miren que aquí ya lo estaban reforzando, todo el trabajo se hizo en la parte exterior. Eso es para que usted no tenga que suspender el funcionamiento del hospital, eso vale mucha plata. Entonces aquí obviamente, pues un buen diseño de anclaje, se utilizaron aditivos, el contrafuerte tiene fundación independiente, no aumenta la masa, y es un elemento, digamos, sísmico, y la gran recomendación acá, que siempre acá un buen diseño con productos, con los adhesivos, buen diseño y el producto correcto para la instalación de esos anclajes. Vamos a mirar lo que es aislamiento sísmico, que es una técnica que se está utilizando mucho en Colombia, y que está de moda y que debería de ponerse más de moda, porque esta es una técnica que es para dar un nivel de seguridad superior, un nivel de protección superior a las estructuras. Si usted quiere que una estructura le aguante un sismo grande, el más grande que va a estar ahí, tiene que pensar en estructuras con aislamiento sísmico. Ya en otros países es normativa, es obligatorio, al menos todos los hospitales, hacerlos con aisladores. Eso pasa en California, pasa en Chile, pasa en Turquía, en México también. Y en Colombia para allá vamos también. Colombia tiene muy buenos ejemplos con esta técnica. Aquí vemos, sirve para edificios nuevos o para edificios existentes. En el caso de edificios existentes, hay que meterse por debajo y colocarlos o cortar columnas en cierta parte e instalar el aislador. Es básicamente una técnica en donde, si usted tiene el terremoto, mire cómo se comporta un edificio convencional. Usualmente amplifican las aceleraciones. Aquí usted va a tener daño grave en sus estructuras y en su contenido. Aquí, con esta técnica, no, la disipación de energía se da en la parte de abajo. En los aisladores el edificio prácticamente no tiene deriva. Un buen diseño me asegura que las aceleraciones son pequeñas adentro, o sea que sus contenidos, lo que tenga, usted no va a hacer, o sea, no se le van a dañar los equipos que tenga por dentro. Usualmente en Colombia y en todo el mundo se utilizan combinados los aisladores elastoméricos, que es una combinación de platina metálica con caucho vulcanizado. Se le coloca plomo para mayor disipación de energía, y para las cargas pequeñas, columnas que tienen carga pequeña, va el deslizador. En el caso de SICA hemos participado prácticamente en todos los proyectos de aislamiento sísmico, y ahí normalmente se utiliza grout cementoso fluido debajo de la platina metálica. Ahí es importante que vaya un material que no tenga retracción. Ese aislador no puede quedar en el aire. Es por eso que se utilizan este tipo de materiales en la colocación. Este es el primer edificio con aisladores en Colombia. Tiene más de 150 aisladores, uno de los más grandes de Latinoamérica, y yo diría que de los más grandes del mundo, con aisladores. Este es otro edificio
en Manizales. Este fue el tercero. El segundo fue la clínica Imbanaco en Cali. Ahí también colocaron grout de Zika. No tengo la foto, por eso no lo muestro, pero en este sí. Miren que la Universidad Autónoma, ellos utilizaron grout acá. Lo que ven ustedes aquí ya desformaletearon y ya se ve el Zika grout 212 ahí colocado debajo del deslizador y aquí debajo de los otros aisladores. Así se ve el sótano de estos edificios y miren, los aisladores están en la parte superior. Estos son edificios que tienen un nivel de ingeniería, un nivel de protección superior. El cuarto edificio, la Universidad de Caldas, miren acá los deslizadores, miren los aisladores y aquí también utilizaron Cicagrau 212 en la parte de abajo para nivelar muy bien la platina donde va apoyado el aislador y el aislador arranca, la estructura arranca de aquí para arriba. Este es un edificio del famoso arquitecto Salmona y es todo pues un ícono, es todo un placer recorrer este edificio y sobre todo pues con este tipo de ingeniería. Y también pues se utiliza normalmente el Cicagrau 212. Este es el primer edificio con aisladores en la ciudad de Medellín. También utilizaron gran cantidad de grau nuestro en esta parte. Lo que ven ustedes aquí de color diferente es el grau nuestro y para colocar los aisladores que llegaron ahí. Y ya finalmente vamos a mirar pues lo que son los materiales compuestos, FRP, en estos 5 minutos, una de las técnicas más utilizadas en el mundo, más utilizadas en Colombia. Aquí grandes ingenieros, diseñadores que conocen desde hace más de 20 años cuando SICA introduce la técnica en Colombia y en Latinoamérica. Básicamente esta técnica sirve para aumentar la resistencia a soportar cargas de los elementos estructurales. Material compuesto, lo llaman así, pues porque es una combinación de fibras con un adhesivo para formar un material compuesto. Normalmente hay otras industrias desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, que lo desarrollaron y lo utilizaron primero que la industria de la construcción, por ejemplo, la industria militar, la industria aeroespacial o la industria aérea. Ahora prácticamente los aviones, las naves espaciales son hechas de material compuesto por lo liviano que es, pero sobre todo la gran resistencia que estos materiales tienen, muchísimo más que el acero. En el caso de la fibra de carbono, cuando ustedes miran la resistencia a tensión, uno queda sorprendido cuando ve valores 10 veces más que el acero, 10 veces más que el acero. Entonces dice uno, queda uno sorprendido y sobre todo los livianos no sufren de fatiga, no tienen problemas de corrosión, etcétera, etcétera. También se utilizan para la industria automotriz o del deporte. Ahorita prácticamente todo es hecho de fibra de carbono, la bicicleta de Nairo Quintana, de Egan Bernal, todo eso es fibra de carbono, los arcos para tirar flechas, los palos de golf, las raquetas de tenis, todo eso utiliza material compuesto. Normalmente, pues el material compuesto, la clasificación es laminado prefabricado, el que hacemos nosotros en fábrica, la platina de carbono, invento suizo. Los suizos les dio por juntar la resina con la fibra en fábrica y hacer el material preformado, con gran ventaja porque la fibra viene perfectamente alineada dentro de la matriz epoxi que tiene gran resistencia. Este es el otro, el laminado manual, en donde usted forma el laminado juntando el adhesivo con la fibra en obra para envolver elementos estructurales, como ven ustedes acá. Entonces son dos clasificaciones, laminados prefabricados y laminados manuales. Seguramente los que nos acompañaron en las conferencias que dimos en estos días de diseño y de la teoría y la aplicación, pues ya entienden mejor esto. Aquí vemos el laminado prefabricado, la platina de carbono. Si cortamos y la miramos al microscopio, vemos la fibra de carbono y por los lados vemos el adhesivo en una proporción de 70% de fibra y 30% de resina en volumen. Invento suizo, usualmente se utilizan para reforzamientos a flexión. Este es el laminado manual, los tejidos Zika Wrap, y aquí vemos este señor haciendo un reforzamiento de una columna para mejorarle el comportamiento sísmico o el aumento a carga vertical. Dependiendo del problema que usted tenga, usted hace el diseño con estos materiales, que tienen gran resistencia a la tensión. En el caso de las platinas de carbono, ya el laminado, cuando ya lo junta usted con el adhesivo,
queda con resistencias del orden de 6, 7 veces más que el acero. Es mucho. Bajo peso, usted puede colocarlo de manera muy rápida, no se corroe. Usted lo puede pintar, lo puede pañetar, le puede colocar baldosa encima, realmente pues no se ve. El portafolio de Sika Colombia, el mejor del mundo, platina de carbono, laminado prefabricado, laminado manual, los tejidos y carrap, también tenemos el cordón de fibra de carbono y tenemos para cargas grandes, cuando ya el nivel de carga no es capaz de soportarla una platina convencional, vamos con el Carbo Stress, invento suizo también, platina de carbono postensada, usted la tensiona a 22 toneladas y la ancla al concreto. Con unos elementos metálicos, muy utilizada en puentes, en edificios también. En Latinoamérica estamos buscando el primer proyecto con esta técnica, ojalá sea Colombia. Usualmente lo utilizamos mucho, digamos, para aumento de carga vertical, como ven ustedes aquí, reforzamientos a cortante, confinamiento de columnas, reforzamiento a flexión de vigas. Esto pues tiene ecuaciones muy bien estudiadas ya en las diferentes normativas y no es difícil hacer este diseño. Lo mismo para puentes. En el caso de puentes, ya sea reforzamientos a cortante o a flexión, usted puede reforzar el puente sin suspender el tráfico. Ya tenemos investigaciones que avalan eso. Y ahora, desde el año de 2017, los norteamericanos pues sacaron la metodología sísmica, o sea, ya se puede hacer reforzamiento del nudo, aunque nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años con otras filosofías de diseño. Lo mismo reforzamiento sísmico de puentes. Aquí pues nosotros recomendamos utilizar una normativa reconocida como las europeas o las norteamericanas, uso de software, descarguen el software de Sika de la página web, el más poderoso del mundo. Lo que hace este software no lo hace ninguno. Este software calcula y despieza, le dice a usted de dónde a dónde y de una manera segura de acuerdo a diferentes normativas. Es multicódigo, multidioma, o sea, realmente descárguenlo y vamos a tener un curso para usuarios registrados de software muy pronto. Y ya en la parte final, pues algunos proyectos interesantes, este que fue el primero en 1996, en esa época no había software, al ingeniero le tocó hacer los cálculos a mano, un reforzamiento acortante, todavía está, mire, una tensión diagonal acá, el puente estaba fisurado y se colocaron platinas de carbón. Puentes en Bogotá, sin suspender el tráfico, 4 kilómetros de platina de carbono, el puente de la carrera 30 con calle 13, muelles, el estadio de techo, también se colocaron kilómetros aquí en Bogotá, en el estadio de techo por reforzamiento sísmico, y hemos hecho reforzamientos sísmicos también en Caracas, en Colombia, también, mire, estos ya son reforzamiento de los nudos, y este reforzamiento de escuelas del distrito, reforzamientos sísmicos para proteger la vida de los niños cuando llegue el terremoto en la ciudad de Bogotá. Chimeneas, la antigua chimenea ese es el matadero distrital, que ahorita es una universidad, y mire cómo se reforzó también estructuras de mampostería. Y hace poquito reforzamos en la ciudad de Bogotá, dañaron los flejes de una columna para meter un ducto eléctrico, desconfinaron obviamente el concreto de la columna, peligroso, había 7 pisos de arriba, con el cordón de fibra carbono envolviendo la columna y posteriormente envolviendo con tejido de fibra carbono. Solamente se agregó 1 milímetro de espesor al reforzamiento, no se perdió espacio, tiempo récord, los dueños quedaron felices, los arquitectos también, porque un recrecimiento de la sección hubiera sido fatal, hubieran perdido área, cambios de rigideces, etcétera, etcétera. Conclusiones, ya para terminar, cumplimos 1 hora, empezamos a las 10:05, son las 11:05, como les prometimos, 1 hora. Conclusiones de esto, pues que Sika Colombia ofrece el mejor portafolio de productos y la mejor asesoría técnica en el tema de reforzamiento en los 11 métodos. Somos la única Sika en el mundo que habla de 11 métodos. Cuando ustedes vean por ahí 11 métodos, eso lo inventamos aquí en Colombia después de asesorar muchos proyectos. Son 11 métodos. Si ustedes conocen otro, nos lo dicen y corregimos, pero son 11 métodos. Sika prefiere participar desde el principio
asesorando desde la etapa de especificación con los ingenieros estructurales, si tienen dudas en la parte de diseño, la aplicación de las técnicas, las conexiones, etcétera, etcétera. Y hay algo que es importante, se requieren ingenieros, arquitectos y técnicos que sepan de reforzamiento estructural para que no se hagan las cosas que mostré en la primera diapositiva. Esas embarradas son costosas para el país, para el dueño. Y otra cosa, este tema del reforzamiento estructural se debería enseñar en las universidades. Cálculo de anclajes, materiales, qué es lo que se utiliza. Como no se enseña en las universidades, eso no está incluido en ningún pénsul de arquitectura o de ingeniería. Salimos muy mal preparados de las universidades y salimos a hacer embarradas en la vida profesional. Esa es la verdad. Se necesitan ingenieros, arquitectos y técnicos que sepan de las técnicas. Y entren por favor a la página web de SICA Colombia y bajen este documento. Este es el resumen de los 11 métodos. Se llama reforzamiento de estructuras de concreto. Usted entra, documentos y pone el nombre y lo puede descargar. También puede descargar el de reforzamiento estructural con FRP. Hay otros, por ejemplo, fisuras en el concreto. Este, por ejemplo, es una maravilla, diseño de tanques, reservorios, ahí aparecen las ecuaciones, cómo las 6 fuerzas dinámicas, cómo queda impermeabilizada una estructura. Esto es responsabilidad del ingeniero estructural también. Entonces los invitamos a que descarguen esos documentos de nuestra página web y que nos tengan en cuenta para sus proyectos. Muchas gracias a todos, muy amables.